Trabajé en una empresa donde estafar y robar era legal. Sí. Y de hecho nos pagaban para engañar y robar a los clientes. Cabe aclarar que estas empresas tienen muchos abogados, mucho dinero y mucho poder. Y aunque ya yo no esté trabajando en esta empresa, me han hecho firmar un contrato de confidencialidad por 5 años, donde no puedo revelar información confidencial de la empresa ni su nombre. Entonces no les voy a mencionar su nombre, pero sí les mencionaré cosas que hacen y cómo lo hacen. Y aunque resulte difícil de creer, este tipo de empresas son muy grandes y están por todo el mundo, buscando constantemente víctimas para extraerles hasta su último centavo. Y en este video te voy a contar qué clases de empresas son estas y cómo terminé envuelto en una red de estafas internacional. Para que tú, ni tus amigos, ni tu familia caigan en este tipo de engaños. Yo soy Jan Escobar y bienvenidos a un nuevo video. Todo comenzó en septiembre, cuando me llegó una excelente oportunidad laboral, muy buena. Realmente cuando esta oportunidad laboral llegó a mí, se me iluminaron los ojos, porque el pago era muy por encima del salario básico en Colombia y aparte trabajaría de lunes a viernes, por lo cual tendría los fines de semana para mí. Y pues como soy un joven, me encanta tener tiempo para disfrutar para mí y para mis amigos. Y para ello el único requisito era tener más de 6 meses de experiencia en ventas o en atención al cliente, cosa que cumplía en totalidad, ya que había trabajado en ventas y en atención al cliente en anteriores años en otras empresas. Fue a la entrevista y todo bien, me explicaron que trabajaría como broker o corredor de bolsa. Pronto el término de broker no lo hayas escuchado nunca, pero tal vez el de corredor de bolsa sí. Básicamente un corredor de bolsa es quien trabaja tu dinero, con quien tú inviertes tu dinero. Es decir, tú al corredor de bolsa le das cierto dinero para destinarlo a la compra de acciones, de divisas, de materias primas, de todo lo relacionado con el mercado financiero para así obtener ganancias y tener un ganar-ganar, tanto el broker como el inversor. Probablemente te hayas visto una película que se llama El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street es una película basada en hechos reales y pues es basada en la vida de un personaje que fue un broker, un corredor de bolsa que estafó a muchas personas y que se hizo multimillonario. Esta película nos muestra mucho de lo que es el mercado financiero, pero también nos muestra de las clases de estafas que existen en este mercado financiero. Y esa película del Lobo de Wall parece muy alejada de la realidad o de lo que pasaría hoy en día, pero créeme, esa película del Lobo de Wall Street está más viva hoy que nunca en la realidad. Como les dije, cuando me hicieron esta oferta laboral, la verdad la quise tomar con todas mis fuerzas. Más tiempo para mí y más dinero para mí. O sea, no le veía nada malo a esta oferta. Trabajaría menos, ganaría más y mejor aún, tendría grandes comisiones en dólares por atraer a nuevos socios inversores. Aunque no era todo color de rosa, porque después vinieron otras explicaciones, como que el proceso de capacitaciones tendría una duración de 2 semanas, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y que quienes no lograran pasar este proceso de selección no recibirían remuneración por los días que hayan participado de este proceso. Es decir, que para que te pagaran las capacitaciones tendrías que pasar este proceso de selección, firmar el contrato y usando una artimaña más, ni siquiera te pagarían esto cuando firmes el contrato, sino al haber cumplido un mes con la compañía después de haber firmado el contrato. Es decir, que firmabas el contrato y tenías que trabajar todo un mes para recibir las capacitaciones que habías tenido antes de empezar a trabajar. Esto no me terminó de cuadrar, pero pues ellos lo que justificaron era que era así porque muchas personas iban a las capacitaciones y simplemente se salían de las capacitaciones y ya simplemente estaban solo como por recibir el dinero de las capacitaciones. Así que la empresa tomó esta medida para que las personas no simplemente entraran a la empresa, hicieran las capacitaciones y de una vez se salieran y no terminaran el proceso de formación. Algo que se puede creer porque en Colombia este tipo de cosas pasan. Esto podría pasar y esto puede ser real, pero no es algo que me haya gustado mucho realmente. Y por lo cual las personas que estaban en la entrevista conmigo, varios decidieron marcharse, ya que invertir 2 semanas en una empresa para saber si te van a pagar o no esas 2 semanas es bastante difícil y otras personas no se lo pueden permitir. Es totalmente entendible y respetable. Hasta ese momento, con dudas y sospechas, acepté este trabajo. Bueno, digo
dudas y sospechas porque no me terminaban de convencer, como el tema de las capacitaciones que no te las remunerarían si no pasabas el proceso, o el tema de las horas laborales, que serían 12 horas diarias en las cuales nunca te podrías sentar, a no ser de que estuvieras en la hora del almuerzo, que ahí sí podrías sentarte. Algo que me parecía cansado, pero que quise probarlo, experimentarlo, creyendo que yo iba a ser capaz de eso y mucho más, porque pues dije 12 horas haciendo mucho dinero no estará mal, no estará mal. Así que continué con el proceso. ¿Y por qué parados? Bueno, parados todo el tiempo es algo muy cansado, y ellos justificaban que al ser ventas agresivas, el estar de pie nos permitiría tener más aire en la caja torácica, y esto nos permitiría alcanzar pues mayor confianza y seguridad a la hora de ofrecer nuestro catálogo a los clientes. Aunque yo más adelante tengo una teoría del por qué esto es así y se las diré. En fin, inicié el proceso de formación. Yo iba decidido a ser un corredor de bolsa. Cuando llegué a la primera entrevista el día lunes, me llevé la sorpresa de que había muchas más personas en la misma formación. Eran 35 personas más, 36 conmigo. Bastantes personas si te pones a ver, o sea, casi un salón de clases o un poco más salón de clases lleno, a tope, para un trabajo. Cosa que me despertó una leve sospecha, porque no es normal que para un proceso de formación lleven tantísima gente. O sí, no sé. Normalmente llevan pocas personas y escogen pocas. Pues no, ellos llevaron muchos. Eso ya también me generó una sospecha, pero ingenuamente decidí continuar porque pues yo quería hacer dinero y quería tener esta gran oportunidad de comisionar en dólares a partir de las inversiones de otras personas. Ese mismo primer día, después de presentarse y todo eso y explicarnos algunas cosas legales, nos pidieron crear un speech de presentación personal completamente falso. Nos dieron incluso un formato, es decir, teníamos que crear un nombre falso, una edad falsa superior a los 35 años, teníamos que ser una persona casada, con hijos, con un pregrado universitario, no podríamos decir que éramos colombianos, sino que éramos panameños o mexicanos, más adelante les explico por qué, y además de ello que teníamos una especialización o maestría, alguna de ellas relacionada a las finanzas, igual que el pregrado universitario. Todo esto porque la idea era generarle confianza a las personas a las cuales íbamos a contactar, porque una persona no le va a dar su dinero para invertir a alguien que no sea profesional o que no esté bien preparado o que no sea alguien de confianza. Por eso nos hacían crear este speech y nos prohibían decir que éramos de Colombia, ya que los colombianos en muchas partes somos mal vistos por muchos prejuicios que giran en torno a nuestra nacionalidad y nuestro pasado como sociedad. Por ejemplo, yo creé un personaje de 37 años de edad, con 2 hijos, una esposa, pregrado en economía y finanzas y una maestría en inversión digital. Todo ello en Panamá. Y yo dije que yo era de la ciudad de Panamá, o sea que yo había nacido de la ciudad de Panamá. Y de aquí en adelante todo esto transcurrió usando este seudónimo o este personaje o este alter ego. ¿Por qué? Porque teníamos que cubrir nuestra identidad real. Por temas de lo que íbamos a hacer no era muy legal, pero aún no lo sabíamos, por eso no podíamos exponer nuestra identidad real. Una vez que terminamos este formato, practicamos varias veces nuestra presentación al punto de que nos la aprendimos de memoria. Todo esto porque se querían asegurar de que nosotros no fuésemos a decir cosas erróneas o reales de nosotros, ya que esto podría frustrar la inversión de la persona pues interesada en invertir, y pues esto sería todo lo contrario a lo que la empresa busca. Aclaro que hasta este momento de la capacitación a nosotros no se nos había mencionado la palabra estafa, la palabra robo, nada. Incluso a nosotros también nos estaban lavando la cabeza, pintándonos ilusiones y sueños que realmente no alcanzaríamos nunca trabajando en esa empresa, y realmente nos lavaron la cabeza al punto de que todos queríamos convertirnos en geniales corredores de bolsa para poder ganar dinero, comisionar y pues mejorar nuestra calidad de vida. Obviamente caímos también por nuestras ilusiones, al igual que caían las personas que invertían con nosotros, y ya les voy a explicar más adelante sobre ello. Los primeros 3 días, lunes, martes y miércoles de la primera semana, fueron teóricos en exceso. Recibimos literalmente el contenido de 2 semestres de economía en solo 3 días. Recibimos visitas de abogados y ejecutivos de la compañía, quienes nos aclararon cosas y nos hablaron de la parte legal, que aunque suene irrisorio, la empresa está constituida legalmente y tiene todos sus documentos al orden del día.
Literalmente nos dieron cátedras y cátedras del mercado financiero, de trading, de divisas, de materias primas, de todo lo relacionado con la economía, con las finanzas y con las inversiones. Y yo, la verdad, quería destacarme como uno de los mejores corredores de bolsa y como el mejor del proceso de selección, cosa que logré destacar siendo el mejor, porque realmente yo quería ser un gran corredor de bolsa y no dormí bien durante toda esa semana para poder aprender, estudiar y dominar el tema del mercado financiero, cosa que en parte agradezco porque es un conocimiento que me queda para la vida, pero por otro lado lo veo mal, ya que no lo pude ejercer de una buena o sana manera, sino que se usó o se quería usar para el mal. Eso era lo que la empresa quería que hiciera, aunque yo hice algo contrario. Los 2 días siguientes, jueves y viernes, hicieron filtros de personas que muchas tuvieron o fueron eliminadas del proceso porque no pudieron manejar la magnitud del mercado financiero, ya que era un tema bastante denso y hubo muy poco tiempo para estudiar y aprender. Realmente en 3 días, casi 2 semestres de estudios en economía, es bastante temible no poder llevar ese ritmo en solo 3 días y bastante lamentable para las personas que el día viernes le dijeron que no continuarían el proceso, ya que para el viernes eran 5 días de capacitaciones que perderían, ya que no les remunerarían eso, y todo estaba claro desde el primer día que se inició, por lo que todos se esforzaban mucho y muchos se fueron frustrados llorando, ya que a pesar de sus esfuerzos no vieron resultados manejando este tema tan complejo. El viernes de esa primera semana, después de los filtros, se nos informa que debemos ir el día sábado, cosa que no nos habían mencionado en lo absoluto. Siempre nos habían dicho de lunes a viernes, pero bueno, teníamos que ir. Les pongo en perspectiva, llevamos 5 días haciendo este proceso para perderlo simplemente por no ir el sábado. Pues no, igualmente el sábado también nos lo pagarían si es que pasábamos el proceso, entonces eso simplemente sumaría más capital, o eso creíamos nosotros. Llegó el sábado y el total de las personas que asistimos, para sorpresa mía, fue de 6 personas de 36. Wow, o sea, ahí se pueden ver la magnitud de la complejidad de los temas, que realmente en 5 días eliminaron a 30 personas para solo quedarse con 6. Para ese momento yo ya estaba con un poco más de confianza porque dije, bueno, empezamos 36, pero literalmente solo le dieron la oportunidad a 6 porque era muy difícil, porque no todos pueden asumir tanto conocimiento en tan pocos días y manejarlo, bla, bla, bla. Yo pensando puras cosas, dándome seguridad de lo que estaba haciendo era bueno y que no me estaban dando algo malo, hasta que al final de ese día, por primera vez, el formador, quien nos estaba formando, capacitando para la próxima semana y para pasar a la empresa, nos mencionó la palabra estafa dentro de una frase muy peculiar. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es estafar. A como dé lugar, traigan dinero a la compañía. Si se tienen que inventar cifras, hágalo. Si lo tiene que robar, hágalo. Esas fueron las palabras el sábado, cuando ya solamente éramos los 6 que habíamos pasado la primera semana para la parte práctica, que en la práctica por lo general casi todo el mundo pasaba. El filtro fuerte era en la semana teórica, o sea que realmente nos dijo eso porque ya sabía que las personas que estábamos ahí firmaríamos contrato y pasearíamos por un contrato de confidencialidad después. Así que todo esto nos lo dijeron sabiendo que ya no podríamos decir nada nunca más. Bueno, al menos por 5 años. Yo quiero saber si en 5 años esa empresa existirá. Lleva aproximadamente 4 años aquí en Colombia y por lo que creo que sí existirá, pero no con el mismo nombre. Nunca va a tener el mismo nombre y más adelante les explicaré por qué. Cuando el formador nos dijo que íbamos a estafar, realmente a ninguno nos sorprendió demasiado, ya que en la semana nos hicieron comentarios indirectos acerca de comportamientos poco honestos o poco éticos que nosotros podríamos hacer, como preparándonos inconscientemente de lo que nos iba a decir el sábado, que era estafar, para prepararnos para el lunes, que realmente empezaríamos prácticas y ya en el piso íbamos a ver cómo era la realidad del asunto. Por ejemplo, lo que nos decían en la semana para prepararnos para el sábado fue como: a ustedes no les importa el cliente, no tengan empatía con él, lo único que les importa es que traiga más dinero para la compañía. Si trae más dinero para la compañía, es más dinero que usted se va a llevar en comisión. Entonces nos preparaban como siendo poco empáticos, siendo malos, pero solo pensando en dinero. O sea, solo nos hacían pensar en que ganaríamos mucho dinero. Todo el tiempo nos hacían comentarios de dinero. Y realmente los ejecutivos y los altos cargos de esa empresa los podías ver llenos de oro, de prendas muy caras, de relojes muy caros, de cadenas muy caras y en autos bastante caros. Entonces uno creía que todo esto iba a ser así. Antes de continuar con la segunda semana, quiero explicarles cómo es que hace para captar nuevos clientes esta empresa y cuál es el modus operandi para literalmente atraer nuevas víctimas. Como les dije antes, esta empresa tiene su sede principal en México. Sin embargo, opera desde Colombia. En México solo está la empresa constituida allá y opera desde México.
México, es decir, la gente llama y se comunica siempre con nosotros y no con mexicanos. Esto lo hacen para hacer imposible el proceso de rastreo de los corredores de bolsa, o sea nosotros, para la justicia mexicana. Ahora vas entendiendo por qué la justicia mexicana quería buscar un corredor de bolsa, porque realmente no sería un corredor de bolsa, sino un estafador o ladrón, las cosas con su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien era robado o estafado en México y la empresa actuaba desde México, sí o sí tenían que encontrar a la persona que había hecho este robo o esta estafa. Pero al ser una persona de un país diferente, con un nombre diferente, con una vida diferente, con una vida falsa, nunca van a encontrar a la persona que perpetuó el robo. Y la empresa simplemente se lava las manos diciendo que no saben quién es y ya. Y en Colombia, por otra parte, un país igual de corrupto a México, sería la fachada perfecta. Pero una vez más, no podríamos trabajar en Colombia. O sea, es decir, que en Colombia no se trabaja con colombianos, porque pasaría lo mismo. Si se estafa a un colombiano, este colombiano puede rastrear a otro colombiano en una empresa colombiana. Pero si trabaja con personas de México, de Perú, de Chile, de países fuera Colombia, pues esto le va a complicar toda la justicia. Y eso era lo que hacían, o sea, tenían una fachada perfecta, una mafia bastante redonda. Y en Colombia y en todo el mundo, los brokers son empresas que existen, son empresas legales, establecidas legalmente. No por eso quiere decir que no roben o no estafen, simplemente saben hacer cosas como lo que hacía la empresa en la que yo estaba. Esta empresa tenía toda una empresa bien constituida, en orden legal y regulada, con todas las regulaciones del mundo existidas y por haber, con todos los datos y las cifras correctas y exactas. Esa empresa era la que le mostraban a la ley colombiana o mexicana cuando los requería por algún motivo de X o Y motivo. Entonces, ¿qué hacía la justicia? Pues qué sorpresa, está todo en orden, seguimos, no pasa nada. Pero esa empresa que le mostraban a la justicia solo existía en papel, ya que una vez dentro de los muros de la empresa se trabajaba con una empresa totalmente diferente, con un nombre totalmente diferente, y todo esto lo permitía ya que en Colombia esta empresa mexicana no estaba como una sola empresa, sino como un grupo empresarial. Que un grupo empresarial quiere decir que son varias empresas que son del mismo dueño o de los mismos socios y que por lo general trabajan en un mismo edificio o en un mismo punto o piso, ¿cierto? Entonces esto era un grupo empresarial, y como es un grupo empresarial quiere decir que maneja varias empresas, por lo cual tienen varios documentos legales de varias empresas, los cuales podía convenientemente escoger para presentarle a las autoridades cuando éstas lo requirieran. Todo bien hechecito. Pues igualmente es una empresa con mucho dinero, y dinero es igual a poder, y mucho poder a las manos es mucho daño. Ahora bien, ¿cómo hace esta empresa para captar a nuevos clientes? Más bien víctimas, directamente víctimas. Pues esta empresa es muy grande, como les dije, tiene mucho dinero y tiene presencia en muchos países, y aquí los tengo escritos. Los países en los que hay publicidad de estas empresas son México, Panamá, Chile, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, Honduras y Argentina. Esta publicidad se encuentra en todas partes: pueblos, veredas, aldeas, buses, redes sociales, en todas partes en estos países. Y el enunciado principal es: genera dinero desde casa mientras haces otras actividades. Genera dinero extra por una inversión de $250. Genera dinero extra y conviértete en un socio inversor, que realmente llamaban la atención de quienes lo veían. Una oportunidad fácil de ganarlo invirtiendo, que es algo legal, que es algo bueno. Eso es lo que se nos hace muy atractivo, porque vemos en ella una oportunidad de cambiar nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos. Entonces este tipo de cosas hacen que las personas pobres sean más propensas a caer en este tipo de estafas. Cuando las personas ven esta publicidad y llaman, se ponen en contacto con la empresa, ahí cometen su primer error. ¿Por qué? Porque la empresa nunca los contacta a ellos por primera vez. Siempre es la víctima quien busca la empresa de inversiones que le cambiará la vida. Y sí se la cambiará, pero no precisamente para bien, porque al llamar a estas empresas, los que atienden su llamada es un asesor de la línea de ventas. En la línea de ventas se hace la primera inversión, que es por $250, ni más ni menos. $250 era lo que la persona invertía por primera vez. Una vez que invierte, se le dice: te va a llamar otra persona en un lapso de 2 días, espéralo, plan, le cuelgan. Después entra la línea para la que trabajaba yo, que es retención. ¿Qué hace retención? Retención se gana la confianza del cliente. Primero, con esos $250 se le enseña a invertir, se le enseña qué es la zona de inversión, qué es una divisa, qué es el mercado financiero y qué es el trading. Y se le invita y se le incita a operar dentro de un aplicativo que tiene la misma empresa. Son aplicativos bastante bien hechos y bastante sofisticados. Te hacen creer
creer que todo es real y que sí estás ganando dinero. Una vez que la persona ve números positivos o ve que sí está generando ganancias o dinero, se aprovecha esta ilusión, esta emoción y se le hace invertir más. Pero estas cifras, estos números que la persona ve no son reales, nunca existen, solo son números que están ahí en la pantalla siendo inflados por intereses de personas muy poderosas y muy malas que quieren simplemente sacarte todo tu dinero. Y es en ese momento donde se aprovechaba para sacarle mucho dinero a los inversores, porque para sacarles dinero no se hacía una sola llamada, eran varias llamadas donde se ganaba la confianza, donde nos presentábamos en la primera llamada, donde en la segunda llamada le enseñábamos a invertir, donde en la tercera llamada les mostramos las ganancias y en esa tercera les ofrecíamos una oportunidad de inversión que les cambiaría la vida. Por ejemplo, en el mes en el que yo estuve, que fue septiembre, iba a ser el lanzamiento de un dispositivo, básicamente el iPhone 16. Entonces para esos días muchos estaban llamando, vendiendo acciones de Apple, acciones que se elevarían porque en pocos días se iba a vender el dispositivo más esperado del año, el dispositivo más caro del mundo en cuanto a teléfonos móviles, y que obviamente es una oportunidad clara de inversión, ya que las acciones se elevarían, ganarían valor y los que hayan comprado acciones pues las podrían vender por mucho más precio en el momento del lanzamiento del iPhone, haciendo que esta diferencia de precios pues le generara una ganancia, ¿cierto? Y esto era lo que se le ofrecía a las personas, pero con cifras totalmente irrisorias, con datos inflados, falsos, que hacían que las personas abrieran los ojos y se echaran un poco de agua, no creyendo que tenían una oportunidad tan grande enfrente de ellos. Y pues muchos literalmente, si no tenían dinero, lo prestaban, lo sacaban de donde no lo tenían, literalmente, porque a nosotros nos incitaban a incitarlos a ellos a conseguir préstamos, a deudas, todo lo que hiciera era válido con tal de que trajera el dinero a la compañía. Y esta era una de las formas menos feroces de sacarle el dinero a las personas, porque había una más que fue la que me permitió darme cuenta a mí de lo mal estaba pasando en esta compañía, y fue esta segunda semana de capacitación la que me mostró todo esto, porque pues yo lo que les estoy contando fue después de la segunda semana, pero no les he contado todo acerca de esta segunda semana. Y es que en esta segunda semana nos pusieron a llamar a las personas, y en las llamadas nos dábamos cuenta de que estas personas ya habían sido llamadas, ya habían sido trabajadas, ya les habían sacado dinero, ya los habían hecho invertir, o simplemente eran personas que después de haber hecho la inversión nunca contestaron, y a eso le llamaban bases de datos quemadas porque ya las habían usado mucho, ya no daban nada más. Entonces en esa primera semana nosotros llamábamos esas bases para que termináramos de pulir nuestras habilidades como embaucadores, porque eso es lo que era, un embauque. Esta primera semana me sirvió para darme cuenta de todo lo que hacía esta empresa y nada bien, todo mal porque teníamos un aplicativo en el cual teníamos las bases de datos y ahí se dejaban notas por cada persona que se llamaba, o sea, el número de la persona, el nombre y el dato que queríamos dejar ahí para que el próximo que lo llamara pudiera tener una base. Y leí cosas nefastas, las cuales me llevaron a terminar esa segunda semana con mucha angustia, ya que veía personas muy tristes porque habían perdido mucho dinero y estaban devastadas. Y realmente esa primera semana me di cuenta que la mayoría de personas que llamábamos eran personas de la tercera edad y muy pobres, en su mayoría de México, pero muy pobres, y eso partía mi corazón. O sea, yo me preguntaba cómo una persona le quita a alguien de la tercera edad que sabe que es pobre. Y pasó lo peor que me pasó estando en ese trabajo, las peores dos situaciones, muchachos, las que me dijeron: llevo 2 semanas pero no puedo continuar. Y ya les voy a decir, esa segunda semana, el último día, el viernes, me dijeron que sí, que había pasado y que el lunes firmaría el contrato. Estaba súper feliz porque al menos no perdería la semana de capacitación porque ya iba a firmar el contrato, sabiendo que tenía que esperar un mes más para que me las pagaran después de haber firmado, pero estaba feliz porque pues ya al menos no perdería esas 2 semanas. Pero la verdad yo ya no quería continuar en la empresa porque ya esa segunda semana me di cuenta de cosas muy feas, como llamé a una señora. Nosotros teníamos herramientas para quitarle el dinero de una manera muy feroz, y esta manera feroz era usando un aplicativo de control remoto de dispositivo, de celular o de computador. Se llama Anydesk o TeamViewer. Son aplicaciones que te puedes encontrar en la Play Store y que te permiten controlar un celular y su pantalla desde un lugar a otro. Es decir, yo puedo estar aquí en Medellín, Colombia, y puedo estar controlando el dispositivo celular de una persona que esté en México. Y con esta aplicación nos ganábamos la confianza de las personas, ya que les pedíamos que hicieran ciertos pasos, que nos dieran los códigos, los permisos para poder usar esta aplicación en el celular de ellos y controlar su celular. Y cuando se descuidaban, les sacaban el dinero de las cuentas bancarias, si es que sí tenían dinero, y si no, se solicitaban préstamos bancarios dentro de las aplicaciones para
para sacarles el dinero, todo con su mismo celular, con la misma aplicación, haciéndolo todo desde su celular, mientras el cliente aún continúa en llamada con nosotros. Bastante turbio. Entonces, usando esa aplicación, me di cuenta de algo que fue muy triste para mí. Yo hace pocos minutos había llamado a una señora de la tercera edad el viernes y me había dicho que estaba muy entusiasmada de invertir, que tenía muchas ganas de hacerlo, pero que no tenía dinero, que quería hacerlo porque le serviría mucho, pero que no tenía dinero, que la llamara a fin de mes, que tal vez podría conseguir algo. Y bueno, terminó la llamada y la pantalla quedó ahí reflejada sobre mí. Yo podía ver lo que estaba en la pantalla de esta señora, y lo que estaba en la pantalla de esta señora terminó rompiendo mi corazón, porque me di cuenta que la señora no tenía ni para comer, no tenía para mandar a su nieta al otro día a estudiar, y aparte de eso tenía a su perrito enfermo, muriéndose, el cual no lo podía llevar a un veterinario, y pidiéndole creo que a su hijo dinero por WhatsApp para poder llevar el perrito a la veterinaria. Esto no lo pude soportar el día viernes y ya yo quedé abrumado, quedé consternado, porque soy una persona de un corazón muy blando, soy una persona que tiene mucha empatía por las personas de la tercera edad y por los niños. Entonces dije, mierda, este trabajo no es para mí. Me di cuenta la segunda semana de formación. No sé si sea capaz de estafar y robar a personas de la tercera edad, y si lo quiero hacer por otras personas, porque lo que yo me iba a ganar por estafar y robar no era mínimo, eran las migajas de lo que uno se estafaba y se robaba. Entonces yo, vale la pena hacer tanto daño por tan poco, y yo realmente no soy una persona muy avara o muy materialista. Y finalmente lo único que me mantuvo ahí, porque sí terminé firmando contrato, fue que ya había invertido 2 semanas de mi vida en ese empleo. Dije, mierda, tengo deudas, no puedo, o sea, literalmente medio mes aquí. Si me voy ya, no me van a dar nada, ni la despedida. En cambio, si firmo contrato, al menos me tendrán que pagar los días que me quede después del contrato. Me dijeron el viernes que firmaría contrato el lunes, todo eso, si el día sábado pasaba los exámenes médicos y la prueba de polígrafo. Que sí, nos hicieron prueba de polígrafo, que tuvimos que aceptar voluntariamente, porque obviamente, ¿quién después de 2 semanas va a negarse a un polígrafo para perder todo el tiempo y el dinero? O sea, tú lo aceptas obligado, porque no hay otra opción, es aceptar o aceptar. Y en la prueba del polígrafo te preguntan, ¿fuiste obligado a venir aquí o lo hiciste de manera voluntaria? Pendejo, obvio que fui obligado, pero lo tuve que hacer de una manera voluntaria, porque si no la empresa no me va a pagar. Entonces pasamos la prueba del polígrafo, el señor del polígrafo nos dijo, tranquilo, yo sé que ustedes van a estafar y robar, pero desde que no estafen y roben a la empresa, todo está bien. Ustedes estafen y roben a los clientes, pero a la empresa no. Y eso fue el polígrafo, asegurarse de que no fuéramos a robar ni a estafar a la empresa que robaba y estafaba. Un ladrón juzga por su condición y nos ve todos como ladrones, y para esa empresa todos somos ladrones, porque todos podemos ir a robarlos, y claro, si ellos lo hacen, pues todos lo somos. En fin, el caso, con mucha rabia pasé el polígrafo, pasé las pruebas médicas, fui el lunes y fue el martes, y el martes no aguanté más. El martes pasaron muchas cosas. El lunes pasó algo terrible, que fue que vi las notas que le dejaron a otra persona, una señora de México que nunca me contestó, que le llamé durante una semana y nunca me contestó. En las notas decía claramente, la cliente dice que le quitaron su apartamento, se lo hipotecaron por deudas bancarias, se pone a llorar en la llamada, llora desconsoladamente y termina diciendo que se va a suicidar y cuelga. Y yo nunca pude establecer contacto con esa persona, ni nadie más. Después, y eso era, hacía meses había pasado esa llamada, o sea que esa persona probablemente se quitó la vida por esa mierda de empresa. Ya, con eso no pude más. El lunes me fui re enfermo para mi casa de la cabeza. Yo acababa de firmar contrato el lunes, solo llevaba un puto día. O sea, todo mal. Y al otro día mi perra se enferma, por lo cual no pude asistir a la empresa. Terminé renunciando así por el WhatsApp, porque tenía que atender a mi perra. Me sirvió ese incidente para renunciar más rápidamente a ese lugar, porque si no, tal vez sí me hubiera quedado el primer mes por mis necesidades económicas, porque no quería perder dinero esas 2, casi 3 semanas. Y finalmente lo que me terminaron pagando fueron simplemente 2 días, que fue el día que firmé contrato y al otro que no fui, y la liquidación. Literalmente me dieron como $100, no más. Esa fue toda mi experiencia trabajando en un broker o como corredor de bolsa. Estas empresas son muy grandes, tienen mucho poder. Yo me estoy exponiendo mucho al hacer este video, pero lo hago para que ni tú, ni tus amigos, ni tu familia caiga, ni en la oportunidad laboral que te venden como la mejor, ni en las inversiones. Si tú quieres invertir, investiga muy bien la empresa en la que vas a invertir. Haz tu inversión de manera directa, no inviertas con terceros. Si es invertir, hazlo tú de manera directa y cuídate mucho. Esto fue todo. Ese es un video que me deja desahogado, porque es un video que tenía que hacer. Sentía la necesidad de decir todo esto, de contar todo esto, porque es una experiencia que me ha traumado bastante. Aparte me ha dejado secuelas físicas y psicológicas, como por ejemplo mi rodilla me duele mucho desde que me salí de allá por estar
tantas horas de pie. Tal vez era que tenía un desgaste y allá pues se hizo evidente por las jornadas laborales. Y psicológicamente mucha más desconfianza, y la verdad ese tipo de empresas y saber que hay personas que se quedan en esas empresas me hace perder un poco la esperanza en la humanidad, porque son empresas que sabes que estás haciendo mucho daño y aún así te quedas por la avaricia del dinero. Porque sí, las personas que llevan mucho tiempo en la empresa tienen mucho dinero, pero a base de la desdicha de muchas personas. Y creo que la vida no se trata de eso, y creo que el dinero tiene otro propósito en la vida. No siendo más, muchachos, espero que hayan recibido esas palabras de manera positiva. Discúlpenme todos por haber entrado a una empresa como esas. Si hubiera sabido que era una empresa así, no lo iba a hacer. Y ya, un conocimiento más que me queda para mi vida, y aquí en adelante haré que nadie invierta en un broker o en una bolsa de valores, y ustedes difundan esto para que ustedes tampoco caigan ni sus familias. Nosotros los jóvenes es más difícil que caigamos en estas cosas, pero todos tenemos tías, madres y abuelas que pueden caer en este tipo de cosas, así que difundan este video para que llegue a todas partes del mundo, específicamente en estos países que actualmente se están estafando, que son México, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina. Cuídense mucho, cuiden sus finanzas, y no siendo más, me despido. Recuerden crecer como lo hacen las plantas, hacia arriba y buscando la iluminación. Bye bye.